Hola a todos, el día de hoy mi grupo y yo, conformado por María Paula Vallarino, María Alejandra Tejera, Nadish Sotillo, Raquel Torres y mi persona Valeria Zarzosa, vamos a presentarles una charla sobre el tema de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas poliméricas formadas por subunidades llamadas nucleótidos. Pueden haber dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Estos compuestos tienen un elevado peso molecular y están presentes en el núcleo de las células eucariotas. En las procariotas no tienen esa envoltura membranosa que le da el núcleo a las eucariotas. En las procariotas se encuentran en una región de la célula llamada nucleoide. Otro dato es que en las eucariotas el ADN se puede enroscar en forma de cromosoma. Como mencioné anteriormente, los ácidos nucleicos son polímeros y están compuestos por subunidades o monómeros llamados nucleótidos. Aquí les voy a hablar un poco sobre la composición y estructura de un nucleótido. Como pueden ver, están las bases nitrogenadas, la pentosa y el ácido fosfórico. Primero vamos a hablar de las bases nitrogenadas. Pueden ser bases pirimidínicas o bases púricas. Las pirimidínicas son las derivadas de la pirimidina y estas tienen dos anillos fusionados de carbono y nitrógeno y pueden ser citosina, timina y uracilo. Las bases púricas derivadas de la purina tienen un solo anillo de carbono y nitrógeno y pueden ser adenina y guanina. Y como mencioné anteriormente, hay dos tipos de ácidos nucleicos, el ARN y el ADN. Estos dos difieren en las bases que tienen. El ADN puede tener adenina, guanina, citosina y timina, mientras que el ARN puede tener las bases adenina, guanina y citosina, pero no la timina. Reemplaza la timina por uracilo. Entonces esto es un punto importante que hay que mencionar, que difieren en eso. Ahora, a continuación, la pentosa. Una pentosa es un azúcar de 5 carbonos. Tal como difieren en las bases, el ARN y el ADN también difieren en el azúcar que tienen. El azúcar de 5 carbonos del ADN es la desoxirribosa, de ahí viene su nombre, ácido desoxirribonucleico. Y el ARN contiene ribosa, de ácido ribonucleico. Entonces, estas dos moléculas de ribosa y desoxirribosa son muy parecidas en su estructura. La diferencia viene siendo que en el segundo carbono de la ribosa hay un grupo hidroxilo, mientras que en el carbono equivalente de la desoxirribosa hay un hidrógeno en su lugar. Entonces, los átomos de carbono de una molécula se enumeran del 1', 2', 3', 4' y 5'. Y el nucleótido, en un nucleótido, el azúcar tiene la posición central. Y ahí a la base se va a unir al carbono 1' y el grupo fosfato al carbono 5'. Y bueno, de ahí eso es todo que debemos saber de la pentosa. Y luego la última parte de los nucleótidos es el ácido fosfórico, que ya mencionamos que se une al azúcar en el carbono 5'. Y bueno, así. En cada nucleótido tiene un grupo fosfato. Y eso vendría siendo la estructura de cada nucleótido, que es la subunidad de un ácido nucleico. Ahora les voy a hablar un poco de las características del ADN y ARN. Tal como se estructura, sus características también son un poco diferentes. La primera es la direccionalidad de la cadena, que sí aplica para las dos. Esto es consecuencia de la estructura que tienen los nucleótidos. La cadena va a tener direccionalidad y esto significa que los extremos son diferentes. En el extremo 5 es el inicio de la cadena y ahí va a sobresalir el grupo fosfato unido al carbono 5 del primer nucleótido. Y en el otro extremo, se llama el extremo 3, el que queda expuesto es el hidroxilo unido al carbono 3 del último nucleótido. Entonces, las secuencias de ADN se dice que se escriben en la dirección 5 a 3, y esto significa que el nucleótido del extremo 5 es el primero y el nucleótido del extremo 3 es el último. Entonces, cuando se agregan nuevos nucleótidos a una cadena de ADN o ARN,
Esta crece en su extremo 3 cuando se une al extremo 3 el fosfato 5 del nucleótido extrante. Entonces, esto va produciendo una cadena en la que cada azúcar se va uniendo al vecino que viene. Y estos enlaces se llaman fosfodiéster, los que hacen esta unión. Entonces, la siguiente característica esta es propia del ADN, que es la estructura de doble hélice. Y anteriormente les hablé de las bases nitrogenadas. Lo que no les hablé es que las bases son complementarias. Tienen un par que les corresponde, que, por ejemplo, como pueden ver en la imagen, citosina con guanina, adenina con timina. Siempre van a estar en pares así. Entonces, lo mismo pasa con las cadenas son complementarias. Entonces, se van a embonar entre sí. Entonces, en la estructura, los azúcares y fosfatos van al exterior de la hélice y estos constituyen como el esqueleto, que se le llama esqueleto azúcar-fosfato, pues, porque eso es lo que lo compone. Y las bases nitrogenadas se extienden hacia el centro en parejas, como mencioné, y vienen siendo como una escalera, una clase de zipper. Entonces, las bases se unen mediante puentes de hidrógeno, pero no se pueden unir cualquier base, tienen que ser las bases complementarias. Y las cadenas van a correr en direcciones opuestas. El extremo 3 de una cadena se va a unir al extremo 3 de la cadena correspondiente, y así van en orientación antiparalela. Y esto es importante a la hora de copiar el ADN luego. Entonces, nuevamente, no se puede unir cualquier base con cualquier base, tiene que ser la específica, la complementaria, la que le corresponde. Y esto es propio por cuestiones de estructura y cómo están formadas. Entonces, se dice que las secuencias de ADN son complementarias cuando las bases pueden emparejarse y unirse entre sí de forma antiparalela, formando una hélice. Y esta hélice se forma porque los puentes de hidrógeno unen las bases nitrogenadas complementarias. Entonces, ahí hablamos las primeras tres características mencionadas. La última es la de ARN. A diferencia del ADN, el ARN generalmente es una sola cadena. Y el nucleótido, como mencioné antes, va a tener ribosa. Y la base nitrogenada ya no va a ser timina, ahora va a cambiarse la timina por uracilo. Y el uracilo es el que se va a unir a la adenina. Y sí, eso viene siendo todo por las características principales de los ácidos nucleicos, son ADN y ARN. Ahora me corresponde hablarles sobre la función del ADN. La función más evidente del ADN es la de guardar información. Esta contiene las instrucciones que determinan la forma y características de un organismo y sus funciones. Además, a través del ADN se transmiten esas características a los descendientes durante la reproducción sexual y asexual. Todas las células procariotas y eucariotas contienen ADN en sus células. En las células eucariotas, el ADN está contenido dentro del núcleo celular, mientras que en las células procariotas, al no tener un núcleo definido, el material genético se encuentra disperso en el citoplasma celular. Ahora bien, el ADN no solo tiene un tipo de función, tiene otras, como la replicación. La replicación del ADN es un proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. Cuando una célula se divide, en primer lugar debe duplicarse su genoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. El proceso de replicación del ADN se puede dividir en tres subprocesos, que son la iniciación, la elongación y la terminación. La iniciación. La replicación comienza en los orígenes de la replicación, valga la redundancia. En estos puntos del genoma, la helicasa, que es una enzima que rompe las uniones entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas de ADN, abre, por así decirlo, la doble hélice para permitir la actuación del resto de las enzimas. Luego de esto, unas proteínas de unión cadena simple se unen a cada una de las cadenas, evitando así que las dos cadenas se vuelvan a enrollar entre sí, se vuelvan a unir entre ellas mismas.
Aquí nos encontramos con un problema. ¿Cuál? El superenrollamiento. Como ya se había hablado, el ADN es una cadena de doble hélice y como tal, si la abrimos por ambos lados, la parte que todavía está cerrada puede enrollarse de una forma excesiva, causando graves daños en la molécula del ADN. Entonces, las células utilizan un tipo de enzima, que son las topoisomerasas, para poder aliviar el enrollamiento excesivo durante la replicación. Ahora, la elongación. Tras la iniciación del proceso replicativo, las ADN polimerasas utilizan las cadenas simples de una molécula madre de ADN para sintetizar, siempre en la dirección 5'3". Las nuevas cadenas de ADN, para ello, es necesario que una enzima, la ADN primasa, le proporcione una secuencia corta de ARN sobre la cual sintetizar la nueva cadena. A esta secuencia corta se le conoce como cebador. Una vez se ha colocado el cebador en la cadena adelantada del ADN polimerasa, procede a formar normal, hasta conseguir sintetizar toda la cadena nueva del ADN. Sin embargo, en la cadena rezagada la cosa se complica un poco más. En la cadena rezagada, ¿qué sucede? La ADN polimerasa va sintetizando trocitos de la cadena que va en dirección 5'3". A estos fragmentos se les conoce como los fragmentos de Okazaki. Cuando la ADN polimerasa que está sintetizando uno de estos fragmentos se encuentra con el extremo del siguiente, elimina el cebador y la ADN ligasa une los dos fragmentos de Okazaki en uno solo, y así hasta que se logra sintetizar toda la cadena rezagada. Ahora viene la terminación. Cuando el genoma ha sido completamente duplicado, la ADN polimerasa elimina los últimos cebadores que quedan y las ADN ligasas terminan de unir los fragmentos de Okazaki restantes. Y ya está. Así se ha logrado tener las dos hélices de la cadena de ADN tan perfectas para el comienzo de una nueva división celular. Eso sí, no sin antes compactarse en forma cromatina y luego en los cromosomas. Ahora bien, las mutaciones del ADN. Las mutaciones son cambios en la secuencia genética y son causa principal de diversidades entre los organismos, aunque algunas de las mutaciones son beneficiosas, ofreciendo así resistencia a la enfermedad o a mejorar la estructura y/o el funcionamiento de las células y del organismo en general. Algunas otras mutaciones específicas pueden llevar a la enfermedad o a la muerte celular e inclusive a la muerte del mismo organismo. Las mutaciones pueden ocurrir debido a saltos del ambiente o pueden ocurrir mutaciones espontáneas durante la replicación del ADN. Se estima que las mutaciones ocurren en una tasa aproximada de 1000 a 1 millón por célula por día en el genoma humano, y se cree que cada nueva célula contiene aproximadamente 120 nuevas mutaciones. Ahora los tipos de mutación. Las mutaciones puntuales, cuando solo un par de bases se cambia a otro par de bases, se pueden clasificar de la siguiente manera. Transición, cuando un nucleótido de purina se cambia a una pirimidina, o un nucleótido de pirimidina se cambia a un nucleótido de pirimidina diferente. Los de transversión, cuando se invierte la orientación de un solo nucleótido de pirimidina y purina. Silencioso, cuando se codifica el mismo aminoácido. Miscencia, cuando se codifica un aminoácido diferente. Neutro, cuando ocurre un cambio de aminoácido, pero no afecta la estructura o función de la proteína. Ejemplos de los de transición es que en caso de las purinas, de adenina puede pasar a guanina, y en caso de las pirimidinas, la citosina puede pasar a timina o uracilo, dependiendo el caso si es ADN o ARN. Transversión. Un ejemplo de esto es adenina-guanina pasa a citosina-timina. Los silenciosos puede ser que pasa de la codificación AAA a la codificación AAG, que sería la lisina.
Los neutros es cuando, un ejemplo de esto puede ser cuando pasa de la codificación G a C a A, pasa a la codificación CUG. Un ejemplo en la vida real de las mutaciones podemos hablar sobre el cáncer. El cáncer es el resultado de la ruptura de los controles que regulan las células. Las causas de la degradación siempre incluyen cambios en los genes importantes. Estos cambios suelen ser el resultado de mutaciones, cambios en la secuencia de ADN de los cromosomas. Las mutaciones pueden ser cambios muy pequeños que afectan solo a muy pocos nucleótidos o pueden ser muy grandes, lo que lleva a los cambios importantes en la estructura de los cromosomas. Y así se lleva a cabo ya que resulten en diferentes enfermedades y como en este caso en el cáncer. Ahora nos corresponde hablar sobre el ARN. Primero que nada, el ARN es una molécula muy similar a la molécula del ADN estructuralmente hablando. Como vemos en la imagen en la esquina inferior derecha, el ARN solamente está formado por una cadena simple, a diferencia del ADN que está formada por dos, y eso es lo que le da su forma tan característica de doble hélice. Además, el ARN también contiene bases nitrogenadas, contiene la citosina, la guanina, la adenina, pero en lugar de la timina contiene el uracilo. También, el ARN contiene un azúcar de 5 carbonos, o sea, una pentosa, pero es la ribosa. Es por eso que se llama ácido ribonucleico, a diferencia del ADN que contiene un azúcar llamada desoxirribosa, de allí su nombre, ácido desoxirribonucleico. Como sabemos, el ADN contiene la información genética, pero es el ARN el que permite que las células entiendan esa información genética, además de que el ARN participa en la síntesis de proteína, junto con sus 3 tipos que posee, que lo vemos en la esquina inferior izquierda. Hay 3 tipos de ARN, ARNM o ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia, que más adelante iremos viendo y cómo es su influencia en la síntesis de proteína en las células. Ahora hablaremos sobre las características de manera muy general del ARN o ácido ribonucleico. Primero que nada, y como ya mencioné, el ARN permite la interpretación del código genético y también la síntesis de proteína. Además, a comparación del ADN, este presenta un peso mucho menor, lo que hace que tenga un punto de fusión también menor. Y por último, el ARN es muy susceptible a la hidrólisis mediante bases fuertes, o sea, OHs. Y esto se debe a que, como vemos en la imagen aquí arriba, en la ribosa, que es en el ARN, esta sí contiene un oxígeno en su carbono número 2. Esto no ocurre en el ADN, y es por eso que el ARN sí es susceptible a la hidrólisis mediante bases fuertes. ¿Qué rol tendrá el ARN en la síntesis de proteína? Primero que nada, la síntesis de proteínas se realiza en el interior de las células, en su citoplasma, y se da en 2 fases, transcripción y traducción. En la transcripción es la parte o es la fase en donde la información contenida en el ADN se transfiere a una molécula del ARN a través del ARN polimerasa, que es una enzima, y no hay que confundirla con la enzima llamada helicasa, que es la encargada de romper la doble hélice del ADN durante la replicación de este. En este caso es la ARN polimerasa. Y la traducción, por otra parte, es cuando ya se produce la formación de la cadena polipeptídica, es decir, la proteína en su estructura cuaternaria, gracias a la información recibida del ARN mensajero en los codones, que es la tripleta de bases nitrogenadas. La transcripción es el proceso a través del cual se busca que a través de la información contenida en un gen generar un producto funcional. En este caso, claramente estaremos hablando de un producto funcional que sería la proteína. El objetivo de la transcripción entonces es producir una copia de ARN de la secuencia de ADN de un gen. En las células eucariotas, la transcripción ocurre en 4 etapas, siendo la primera etapa la iniciación, y es en esta etapa en donde entra a juego la enzima ARN polimerasa mencionada anteriormente. La ARN polimerasa lo que hace es que se une una secuencia específica de gen en el ADN. Esta secuencia específica de ADN tiene el nombre de promotor o región promotora. Entonces, luego que el ARN polimerasa se adhiere a esta secuencia, empieza a desenrollar la doble hélice de la cadena del ADN, creando así como una especie de burbuja, horquilla de transcripción también llamada de esa manera, que es la que vemos en la imagen en todo el centro. Luego sigue la etapa de elongación,
Esta es la etapa en la cual el ARN polimerasa empieza a leer esas bases nitrogenadas, siguiendo la cadena molde que tiene el orden de 3' a 5'. Pero una vez que el ARN polimerasa va avanzando por esta cadena molde, empieza a añadir las bases complementarias en el orden contrario, es decir, de 5' a 3'. Entonces, ella va añadiendo nucleótidos en el extremo 3' de ese ARN, tomando en cuenta que en la base nitrogenada timina se cambia por el uracilo porque estamos hablando del ARN. La tercera etapa es la terminación, pero antes de hablar de esta tengo que mencionar que en la anterior etapa, o sea en la elongación, ocurre un proceso que se llama añadición de la caperuza, que no es más que nada que a esta cadena de pre-ARN se le añade una caperuza. Esta caperuza es un nucleótido de metilguanosina, que es como la versión metilada de la guanina, es decir, que a la guanina se le añade un grupo metilo. Pero esto es importante, porque si este ARN, ya luego que se madura y pasa por estos procesos, sale del citoplasma sin esta caperuza, sin este nucleótido de metilguanosina, el ribosoma no va a poder unirse a él y no se va a poder formar la proteína. Pero bueno, en la terminación, este es el proceso a través del cual la molécula, la cadena de ADN y el ARN polimerasa se separan y permite así que por fin se libere el pre-ARN mensajero. Este luego tiene que pasar por otro proceso que se llama maduración y luego así puede salir el citoplasma. Pero cuando la terminación se termina al pre-ARN mensajero en las células eucariotas, porque en las células procariotas ya este proceso terminaría aquí. En las células eucariotas se le añade una cola de poli-A, como vemos en la imagen en la parte izquierda. Esta cola de poli-A o poliadenolinada es una secuencia de varios nucleótidos de adenina. Esto también es importante porque indica o señala que este pre-ARN ya puede salir del citoplasma. Como dije, primero tiene que madurarse, que es la última etapa que a continuación veremos. Y la última etapa de este proceso de transcripción es la maduración. Primero tenemos que saber que en el pre-ARN mensajero hay unas secuencias que se llaman exones y otras que se llaman intrones. Los exones son secuencias capaces de codificar proteínas funcionales y los intrones, por el contrario, son capaces de codificar proteínas no funcionales. Por ello es vital que se eliminen del pre-ARN mensajero antes de la síntesis de proteína, es decir, antes que este pre-ARN mensajero salga del citoplasma. Este proceso de eliminación de intrones y de que los exones se vuelvan a unir se le conoce como empalme y es vital porque esos cambios que ocurren en los extremos de la cadena del ARN le ofrecen estabilidad a esta molécula y permiten que ésta pueda luego sintetizar proteínas funcionales. Si hubiese llegado a ocurrir algún error en este proceso, se codificaría una proteína no funcional, o en el peor de los casos se ha visto que puede ocasionar cáncer o enfermedades. Pero si el proceso ocurre de una buena manera, el ARN ya estaría madurado, ya sería un ARN como tal y ya sería capaz de salir del citoplasma para luego continuar con la traducción y por último poder sintetizar la proteína esperada. Ok, antes de empezar a hablar de los tipos de ARN, debemos mencionar dos procesos fundamentales que son la síntesis de ARN y la síntesis de proteína, es decir, la transcripción y la traducción. La transcripción fue mencionada anteriormente por mi compañera y básicamente es el proceso que llamamos síntesis de ARN. Aquí la secuencia de ADN de un gen se vuelve a escribir en forma de ARN y en los eucariontes el ARN se utiliza para producir para la redundancia, un producto final que es llamado el ARN mensajero. Y luego está la traducción, es decir, la síntesis de proteína. Esta requiere de un equipo muchísimo más especializado, ya que las células no podrían traducir un ARN mensajero en una proteína sin tres piezas de equipo molecular fundamentales, que son el ARN de transferencia, el ARN ribosomal y los ribosomas. Ok, ya mencionado los tres tipos de ARN, voy a empezar con lo que es la descripción de cada uno. Ok, durante el proceso de la traducción es importante son más importantes el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Para empezar, el ARN de transferencia es un tipo especial de molécula de ARN y tiene varias funciones, que entre esas están lo que es el transporte de aminoácidos, el reconocimiento del codón, la participación en la precisión y eficiencia de la traducción. El transporte de aminoácidos. Básicamente, el ARN de transferencia se une a un aminoácido específico y transporta ese aminoácido al ribosoma durante la síntesis de proteínas, es decir, la traducción. Cada ARN de transferencia está especializado a la unión y transporte de un tipo en particular de aminoácido.
Luego está lo que es el reconocimiento del codón. Cada ARN de transferencia tiene una secuencia de 3 nucleótidos llamada anticodón, que es complementaria al codón específico del ARN mensajero. En el ribosoma, el ARN de transferencia reconoce y se empareja con el codón correspondiente en el ARN mensajero durante el proceso de traducción. Lo que es la participación en la precisión y la eficiencia de la traducción. Los ARN de transferencia son esenciales para garantizar que los aminoácidos correctos se unan en el orden adecuado durante la síntesis de proteína. Además, el emparejamiento preciso entre el anticodón del ARN de transferencia y el codón del ARN mensajero es crucial para mantener lo que es la eficiencia y la fidelidad a lo que es el proceso de traducción. Además de eso, el ARN de transferencia tiene una estructura en forma de trébol, como se puede ver en la imagen, y en un extremo cuenta con la parte donde se une el aminoácido correspondiente y un anticodón en el otro extremo que se une de manera complementaria a un codón específico del ARN mensajero. Ok, ahora lo que es el ARN ribosomal o ácido ribonucleico ribosomal. Básicamente este es el tipo de ARN más abundante y esto se debe a que forma aproximadamente del 80 al 85% del ARN total en las células. Y entre sus funciones está que facilita la unión del ARN de transferencia y el ARN mensajero, ya que el ARN ribosomal proporciona el entorno estructural para que los ARN de transferencia y los ARN mensajeros se unan y se alineen adecuadamente durante la traducción. También cataliza lo que es la formación de los enlaces peptídicos, ya que el ARN ribosomal contiene la actividad catalítica necesaria para formar los enlaces peptídicos entre los aminoácidos transportados por el ARN de transferencia, lo que lleva a la formación de la cadena polipéptica durante la síntesis de proteína. También participa en la formación de ribosomas, ya que el ARN ribosomal es aproximadamente 2/3 de la composición total del ribosoma, ya que la otra parte vendría siendo proteínas. Y básicamente el ARN ribosomal constituye aproximadamente el 60% de lo que es el peso de los ribosomas. Aparte del ARN ribosomal, también es importante mencionar lo que son los ribosomas, ya que básicamente son la estructura que proporciona la facilidad de llevarse a cabo lo que es la traducción. Y su función principal es llevar a cabo la síntesis de proteína mediante el proceso llamado traducción, como ya lo hemos mencionado. Y durante este proceso, básicamente lo que hacen los ribosomas es leer la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero y utilizan esa información para ensamblar los aminoácidos de manera específica, formando así una proteína. La traducción. La traducción es el proceso en el cual la información genética contenida en el ARN mensajero se utiliza para sintetizar proteínas en las células. Básicamente, la traducción comienza cuando una molécula de ARN mensajero se une al ribosoma, que es una estructura celular especializada compuesta por ribonucleoproteínas. Okay. La traducción se da en 3 etapas, que son la iniciación, la elongación y la terminación. En la iniciación, durante la iniciación, el complejo de iniciación compuesto por el ARN mensajero, el ribosoma y el iniciador de ARN de transferencia se forma en el ribosoma. El ARN de transferencia lleva consigo el aminoácido metionina, que es el primero en la secuencia de la proteína que se está sintetizando. Luego viene el proceso de elongación. Durante la elongación, el ribosoma avanza a lo largo del ARN mensajero, leyendo los codones, que son la secuencia de 3 bases, y reclutando ARN de transferencia, que básicamente llevan los aminoácidos correspondientes. Los aminoácidos son unidos entre sí por enlaces peptídicos, que forman así entonces lo que es la cadena polipeptídica. Luego viene el proceso de terminación, que básicamente ocurre cuando el ribosoma llega a un codón de terminación en el ARN mensajero, que son básicamente codones de parada. En este punto la síntesis de proteínas se detiene y la cadena polipeptídica se libera del ribosoma. Esto es básicamente lo que es un resumen de lo que es la traducción como tal. Una vez mencionado todo lo que fue el proceso de traducción, es importante mencionar lo que podría llegar a pasar en caso de que haya errores en la traducción. Y es que hasta ahora no hay evidencia de enfermedades causadas específicamente por la mala traducción del ARN. Sin embargo, es importante señalar que errores en la traducción del ARN pueden conducir a lo que es la producción de proteínas anómalas o disfuncionales,
lo que potencialmente puede contribuir a enfermedades genéticas o trastornos, por ejemplo las mutaciones en el ARN mensajero, que pueden llegar a causar enfermedades genéticas como la fibrosis quística o la distrofia muscular. Además de eso, aunque no muy directamente relacionado con la traducción del ARN, es importante mencionar que la alteración o la introducción de ARN sintético en las células como parte de terapias génicas o vacunas de ARN mensajero puede tener efectos secundarios o desencadenar respuestas inmunitarias, aunque los riesgos la mayoría del tiempo son bastante bajos ya que se hacen en espacios bastante controlados como laboratorios y lugares especializados. Pero bueno, en resumen, aunque una mala traducción del ARN no es una causa directa de enfermedades específicas, los errores en la traducción del ARN pueden contribuir a desarrollar lo que son trastornos genéticos y ciertas enfermedades. Sin embargo, es importante entender que la biología celular es un proceso altamente regulado y que la traducción del ARN es solo uno de los muchos aspectos que pueden influir en la salud y en la enfermedad. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre las mutaciones y enfermedades genéticas. Primero, una mutación genética es cuando ocurre un cambio en uno o más genes. Esta mutación va a cambiar las instrucciones para fabricar las proteínas y esto va a hacer que las proteínas no funcionen correctamente o falten, no estén presentes. Algunas mutaciones pueden provocar enfermedades o trastornos genéticos. El gen puede mutar debido a muchas razones, como lo dije, en un cambio en uno o más nucleótidos del ADN, un cambio en muchos genes, en la pérdida de uno o de más genes y en el caso de que haya un reordenamiento de genes o que hayan cromosomas completos. Como podemos ver en la imagen, es necesario que uno de los progenitores contenga un solo gen portador de la mutación o enfermedad para que el 50% de su progenie sea portador o tenga la enfermedad. De ahí viene la pregunta: ¿los padres pasan las mutaciones genéticas a sus hijos? Sí. Si uno de los padres porta una mutación genética en su óvulo o esperma, sí se la puede transmitir a su hijo. Estas mutaciones hereditarias o heredadas se encuentran en casi todas las células del cuerpo y están presentes a lo largo de la vida de la persona. Ejemplos de mutaciones hereditarias son la fibrosis quística, la hemofilia y la enfermedad de células falciformes, también conocida como la anemia falciforme. Hay otras mutaciones que pueden ocurrir por sí solas durante la vida de una persona. Estas mutaciones se denominan mutaciones esporádicas, espontáneas o nuevas. Van a afectar a algunas células y los daños son causados por diferentes razones. Como podemos ver en la imagen, esto se puede dividir entre tres grupos. Del grupo de radiación por radiación ultravioleta o exposición a rayos X, la parte química por el humo de los cigarrillos, por la inhalación de ese humo, la exposición ante productos usualmente usados dentro del tratamiento del acné, que es el peróxido benzolio, y en agentes patológicos como infecciosos, como la papiloma humana. Ahora una pregunta que es sumamente importante: ¿todas las mutaciones genéticas causan problemas de salud? La respuesta es la mayoría de las mutaciones genéticas no tienen ningún efecto sobre la salud. Además, el cuerpo puede reparar muchas mutaciones. Algunas mutaciones incluso son útiles para la persona. Por ejemplo, la persona puede tener una mutación que sea capaz de protegerlas ante enfermedades cardíacas o les dé huesos más duros. El hecho de que la mayoría no influya dentro de su salud no significa que no existan varias que sí. Entre esas, muchas de las enfermedades causadas por mutaciones genéticas suelen ser bastante complicadas. Okay. Como una de las enfermedades causadas por mutaciones genéticas está uno de los ejemplos que había presentado antes, la fibrosis quística. La fibrosis quística es causada por una mutación genética que afecta a las células que producen mucosidades, secreciones, como el moco, sudor y jugos digestivos. Esta mucosidad se va a volver como espesa y pegajosa, provocando que haya una acumulación de mucosidad espesa y secreciones a nivel pulmonar. Como pueden ver en la imagen, está
el canal de una persona que no tiene fibrosis quística está totalmente liberado y el aire puede pasar sin ningún problema. En cambio, en la foto de al lado es la de la persona que tiene fibrosis quística y está totalmente eclosionada por esa mucosidad, lo que le provoca o lo hace complicado que el oxígeno pueda pasar por ahí. Estas secreciones están presentes a nivel pulmonar, a nivel pancreático, hepático e intestinal y produce graves daños al sistema respiratorio, claro está, al digestivo e incluso al reproductivo. Las personas que tienen presente esta enfermedad tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas y sufrir de un infarto de miocardio prematuro. Para padecer de esta enfermedad, basta que se herede de uno de los padres un gen anómalo del receptor de las LDL, que sería el gen RLDL. La hemofilia. La hemofilia es una enfermedad más común entre los hombres que en las mujeres. Esta enfermedad se caracteriza por tener una deficiencia en la coagulación de la sangre, lo que puede provocar hemorragias anormales. Como podemos ver en la imagen, en la parte de arriba está un canal globular de una persona que no presenta la enfermedad y está presente ante un corte o alguna laceración que tuvo. En esa situación, los agentes coagulantes actúan, encuentran la laceración y la tratan. Y lo que la va a poder cicatrizar luego, el proceso de coagulación que debería pasar. En cambio, en la hemofilia, como podemos ver abajo, hay una deficiencia o muy pocos agentes coagulantes, por lo que como que no lo reconoce y simplemente no lo coagula. Entonces la herida queda abierta, lo que obviamente le va a reconcluir una hemorragia. Los genes involucrados en el proceso de coagulación, como el gen del factor 8 o el del factor 9, ligados a la hemofilia, se encuentran en el cromosoma X que codifica el género. Dado que los hombres tienen solo un cromosoma X y uno Y, van a heredar una sola copia del cromosoma X de la madre. Por lo tanto, si heredan un cromosoma X que tiene el gen mutado, van a tener más probabilidades de heredar la hemofilia. En el caso de las mujeres tenemos dos cromosomas X, de nuestra madre y de nuestro padre. Uno de ellos suele tener una copia normal del gen. Significa que la mayoría de las mujeres que tengan la mutación del gen son simplemente portadoras, pero no tienen signos o síntomas de la enfermedad. La mayoría, pero sí hay casos. Y por último, la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una condición hereditaria que suele aparecer a mediados de la edad, en la mediana edad. Causa la degradación progresiva de las células nerviosas en el cerebro, llevando a una pérdida de la función celular cerebral y muscular. Como vemos en la imagen, el cerebro de una persona totalmente anormal y el cerebro de una persona con Huntington. Esto va a causar una deformación en la forma de su cerebro y lo que le va a producir, como mencioné, pérdida de función cerebral y muscular, lo que le repercuye parálisis en ciertas partes del cuerpo y faltas de actividades, de reacciones automotrices o cómo debería funcionar el cerebro humano. Este está causada por un defecto hereditario en un solo gen. La enfermedad es un trastorno autosómico dominante, lo que significa que una persona, como en la hemofilia, solo necesita una copia del gen defectuoso para desarrollar el trastorno, como la hemofilia no, como la fibrosis quística. Cada padre con un gen defectuoso puede transmitir una copia defectuosa o una copia sana, dejando el 50% de probabilidades al hijo de heredar esta enfermedad. Muchas gracias por su atención.